Frente de Todos. Sin dudas. Vamos a chequear en vivo, porque lo tenemos a Jorge Capitanich, al gobernador de la provincia del Chaco, que hoy va a estar, entiendo, compartiendo actividad con Guado de Pedro. Gobernador, buen día. ¿Se reúne con el candidato a presidente? ¿Lo podemos ya nombrar así? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, nosotros tenemos aquí programada en la provincia del Chaco la inauguración de una obra muy significativa para el puerto de Barranqueras. Esto significa una obra que tiene financiamiento con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional y recursos de Fomplata e implica todo el sistema de acceso al puerto de Barranqueras, de varias avenidas, San Martín, Maipú y Mosconi, que implica también el tema de alumbrado, iluminación, repavimentación, pavimentación, rotondas de acceso y obviamente playas de camiones para mejorar la logística integrada del puerto de Barranqueras. La provincia del Chaco tiene dos puertos. Uno es el puerto de Barranqueras, que da al riacho Barranqueras y tiene problemas a veces desde el punto de vista de dragado, balizamiento y señalización en virtud del nivel de agua. Y por otro lado estamos completando la infraestructura para el puerto de Las Palmas, que es un puerto fluvial de aguas profundas sobre el país. De manera que en ambos casos el Ministerio de Interior ha cooperado con estructuras de financiamiento con el objeto de garantizar logística integrada para la provincia. Así que, por supuesto, vamos a compartir este evento, que es una inauguración con Guado de Pedro, y, por supuesto, nosotros agradecemos muy especialmente al Ministerio de Interior, al Gobierno Nacional, con el presidente Alberto Fernández, por esta iniciativa, porque nos ha permitido generar un plan de infraestructura que nos va a mejorar en términos de logística integrada para la provincia. Recién hablábamos de una reunión en el CFI que ustedes iban a tener en principio después de las elecciones el 11 de junio, que entendemos se adelantó. Le quiero preguntar si esto es así y, en todo caso, ¿qué rol cree que tienen que tener los gobernadores en este armado de cara al 24 de junio, sobre todo teniendo en cuenta de que se hablaba de la posibilidad de un gobernador quizás como vice en la fórmula del Frente de Todos que encabezaría Guado? Mire, son meras especulaciones. Nosotros teníamos efectivamente un esquema preliminar para el 12 de junio, después se adelantó para el 7 de junio, puede adelantarse aún más, esto lo vamos a ver. Personalmente yo tengo elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas el próximo 18 de junio, por lo tanto estoy abocado en la provincia, así que de acá no me muevo, no voy a participar en esas reuniones, si no es a través de Zoom o si no, no puedo participar. Pero lo que sí me parece a mí, y esta es mi posición, al menos desde una posición humilde, en el sentido siguiente. Primero, las elecciones responden a tres características distintas: las primarias, las generales y un eventual balotaje. De manera que son tres estrategias distintas y me parece que es importante entender también un enfoque de carácter federal. Todo el tiempo se visualiza esto como una construcción meramente porteña o bonaerense. Me parece que es un tema que hay que dar federal, porque los problemas del país y las restricciones del país están muy subordinadas al problema del centralismo. Claro. Entonces, si nosotros no vamos a, si no estamos dispuestos a romper ese paradigma centralista, entonces vamos a seguir batiéndonos en los mismos problemas. Claro. Entonces, a mí me parece, y sinceramente creo que es necesario hacerlo, primero un plan de gobierno. Si nosotros no tenemos un plan de gobierno, la verdad es que la perspectiva de que el gobierno pueda fracasar son elevadas. Entonces, tenemos que tener un plan de gobierno en la diversidad, con equipos técnicos, militancia activa, y por el otro lado construir ese liderazgo. A ver, ¿cuáles son las opciones que tenemos nosotros dentro de nuestro frente de acá al 24? Bueno, ¿es posible tener una fórmula única? Y es posible, pero no sé si podría cumplir la perspectiva cierta de integrar a todos. Segundo, ¿es necesario primarias? Y bueno, puede ser con lista única o puede ser con primarias, pero las primarias hay que ver si uno puede garantizar 2 o 3 candidatos y no 7 o 10, porque si no, existe mucha dispersión. Entonces, en este proceso hay que trabajar en una arquitectura política, en una ingeniería electoral que nos permita verdaderamente tener una muy buena estrategia. Y yo quiero dejar en claro por lo menos algunas discusiones. Primero, nosotros no podemos no estar de acuerdo, todos los candidatos que eventualmente puedan surgir de la inscripción el 24 de junio, respecto al tema de restricción institucional. La República Argentina es ingobernable con esta justicia, con este Consejo de la Magistratura, con esta nomenclatura corporativa desde el punto de vista judicial y mediática. Entonces, si nosotros no planteamos una posición al respecto, creo que estamos iniciando mal el proceso. Segundo tema,
Nosotros tenemos que resolver el problema del régimen monetario en la Argentina, de cómo vamos a reorientar el sistema de acumulación de deuda cuasi-fiscal en el LELIQ. Tercero, cómo vamos a resolver los problemas desde el punto de vista fiscal, monetario y cambiario en serio. Para mí, digo, esto es un problema de moneda de curso legal digital de base obligatoria, por ejemplo, o el régimen multimonetario, o eventualmente la exteriorización de activos financieros y reales. Por lo menos hay que discutir estos 4 puntos en serio, porque si nosotros no somos capaces de discutir seriamente un programa económico de carácter integral que genere al mismo tiempo incremento del Producto Interno Bruto, reducción drástica de riesgo país, la reestructuración de la deuda pública, la capacidad para generar empleo de buena calidad, mejorar el salario, la verdad es que el gobierno va a ser débil y inconsistente. Por eso me parece que es más clave. Lo mismo que si no somos capaces de resolver la restricción logística y la restricción energética, que es un problema serio y condicionante del desenvolvimiento de la actividad económica. Entonces, sinceramente, creo que no hay que poner el carro delante del caballo. Si nosotros no somos capaces de tener un buen plan de gobierno, con un altísimo nivel de consenso, con equipos técnicos, profesionales y militancia activa capaz de implementarlo, y después definir la metodología de la selección de los candidatos. Ahora, si empezamos con los candidatos y sin una propuesta, me parece que podríamos fracasar. Claro. Gobernador, le pregunto, digo, uniendo esto que acaba de decir con lo anterior que decía, vinculado a cierta mirada centralista, a veces en la toma de decisiones y no pensando en las provincias. Yo ahora miro al electorado, digo, no ya lo que usted planteaba, sino al electorado. Hay como una idea de que una cosa está sucediendo en el AMBA y otra cosa en las provincias, quizá apoyada también en las elecciones que se han ido dando en las distintas provincias. Hay el 11 de junio nuevamente elecciones también provinciales. Digo, ¿hay esa diferenciación? ¿Uno puede ver que hay una valoración distinta del rumbo del gobierno y del rumbo de la economía y social en las provincias diferente de lo que hay en el AMBA? La percepción objetiva, a juzgar por los resultados, sí. Y eso es lo que nosotros hacemos claramente en el trabajo territorial. Sinceramente, nuestro espacio, el Frente de Todos, tiene la mayoría de gobernadores, la mayoría de intendentes y jefes comunales, la mayoría, aunque es primera minoría en el Congreso de la Nación, mayoría en las legislaturas provinciales, mayoría en los consejos municipales. Tenemos la representación de la clase trabajadora, tenemos la representación de las pequeñas y medianas empresas, tenemos un andamiaje de carácter territorial sólido. ¿Cómo no es posible que podamos articular sobre ese activo tan sólido una estructura política que nos permita ganar las próximas elecciones? Por eso yo creo que es importante ver esta percepción, porque a mí me parece que siempre es bueno remarcar cuáles son las tendencias motivacionales del voto. Y para mí, lo primero que hay que definir es que el escenario político en la Argentina, nosotros tenemos una base electoral, norte grande, conurbano bonaerense, sur y conglomerados más pobres del centro. Bien, esa es nuestra matriz política de base territorial geográfica. A eso le unimos claramente el voto histórico vinculado al peronismo, al kirchnerismo, los procesos de transformación política en Argentina. A eso le tenemos que vincular el voto gestión, lo que significa la gestión operativa en el territorio. A eso tenemos que agregarle el voto programático, al voto que tiene que ver con el plan de gobierno. Y a eso la tendencia motivacional del voto depende de la posición de cada cual. Es decir, si uno es docente, vota de una manera, el policía de otra manera, el pequeño y mediano empresario de otra manera, el desocupado de otra manera, la persona que tiene familia con discapacidad de otra manera, los que ejercen derechos sociales de otra manera. Entonces, me parece que nosotros tenemos que configurar una matriz política electoral con una estrategia diferenciada en las 3 instancias. Porque la tendencia es a una mayor dispersión en las primarias y a una mayor concentración del voto en generales para llegar a una lógica binaria en las elecciones en balotaje. Y ahí, cuando se define la lógica binaria, es Estado sí, Estado no, federalismo, centralismo. O sea, por eso me parece que no hay que entender o interpretar el escenario político de la Argentina con una fotografía de una encuesta. Bien. Porque me parece que es importante remarcar lo siguiente: 40 años de democracia en Argentina demuestran claramente estabilidad del voto, salvo determinadas excepciones. Tal cual. Gobernador, muchísimas gracias por estos minutos con C5N. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted.